Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, rebosantes de energía y listos para otro vídeo lleno de emociones. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas, del romance, de las historias que nos hacen soñar y, por supuesto, de la química que solo los grandes actores pueden lograr. Preparen sus corazones, porque hoy vamos a hablar de una noche realmente épica. Una noche llena de risas, complicidad, diversión, reencuentros emocionantes y, bueno, ya se imaginarán. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles de la famosa y recordada noche de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja de Erkenci Kuş. Para los que no están tan familiarizados, Pájaro Soñador, una serie que nos robó el aliento y nos hizo suspirar con cada capítulo. ¿Están listos para descubrir qué hicieron juntos, dónde fue y, sobre todo, por qué fue tan especial? Pues pónganse cómodos, porque esto recién comienza. Recuerden, si son nuevos por aquí, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y comenzamos con esta aventura. Bien, como ya les adelanté, el tema central de hoy son Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos cautivó y nos robó el corazón en Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. ¿Quién de nosotros no recuerda a la inolvidable Sanem y al encantador Can, con sus miradas cómplices que transmitían tanto, sus peleas llenas de pasión y ese amor que parecía tan real que nos hacía dudar si era solo ficción? La verdad es que la química entre ellos trascendió la pantalla y para muchos, se convirtió en una de las parejas favoritas de la historia de las series turcas. Y es que, seamos sinceros, era prácticamente imposible no enamorarse de ellos. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin mediar palabra, la naturalidad con la que se comunicaban, parecía que todo fluía de forma tan mágica y perfecta. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una noche épica llena de risas y emociones? Bueno, aunque han pasado algunos años desde que Erkenci Kuş llegó a su fin, y con él la posibilidad de ver a Sanem y Can juntos cada semana, la relación entre Can y Demet, al menos a nivel profesional y por lo que podemos intuir, también a nivel personal, sigue siendo muy especial y valorada por ambos. Y esa conexión, esa amistad, ese cariño mutuo, amigos míos, se tradujo en una noche inolvidable que dejó huella en el corazón de sus fans y en el mundo de las redes sociales. Para entender bien el contexto, y para que los nuevos en este mundo puedan dimensionar la importancia de este reencuentro, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar que, después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, cada uno de ellos persiguiendo sus propios proyectos, sus sueños y metas. Can Yaman, aprovechando el auge y la popularidad que le dio la serie, se aventuró en producciones internacionales, conquistando mercados como Italia y España, y demostrando su versatilidad y talento. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando diferentes series y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Sin embargo, a pesar de esta separación profesional, la conexión entre ellos, la magia que crearon juntos en Erkenci Kuş, seguía presente en la memoria de los fans, en sus corazones y, por supuesto, en las redes sociales. Y como era de esperar, la comunidad de seguidores de la serie, y de ambos actores por separado, soñaba con volver a verlos juntos, con revivir la chispa que los había convertido en un fenómeno. El anhelo era tan grande que casi se convirtió en una petición generalizada en redes sociales, en foros y en cada comentario que se generaba sobre las carreras de ambos. La esperanza estaba intacta. La oportunidad para que ese sueño se hiciera realidad llegó cuando, redoble de tambores, fueron invitados a un evento muy especial. Y no cualquier evento, sino una gala benéfica, un evento que combinaba la elegancia, el glamour y la solidaridad. Imagínense la escena, una alfombra roja deslumbrante, flashes incesantes de los fotógrafos, la expectativa de ver reunidos a los actores más queridos del momento, y por supuesto, la inmensa esperanza de los fans de presenciar el reencuentro más esperado. Y para sorpresa de todos y para la alegría de quienes esperaban ansiosamente, no solo asistieron, sino que compartieron risas, bromas, gestos de complicidad y una química que encendió las redes sociales y el corazón de sus seguidores. Pero, ¿qué hicieron exactamente en esa noche inolvidable? ¿Cómo fue esa velada que ha quedado grabada en la memoria de todos? Bueno, la verdad es que hubo muchísimos momentos memorables que merecen ser contados y recordados. Desde su llegada al evento, donde posaron juntos para los fotógrafos, deslumbrando a todos con su elegancia y simpatía, mostrando
Una sonrisa que decía mucho más que 1000 palabras, y transmitiendo una alegría palpable. La forma en que se miraban, la complicidad que emanaban, el cariño que demostraban, todo era una clara señal de que la conexión entre ellos seguía intacta. Pero la magia no se detuvo ahí. La noche continuó, y los momentos especiales se fueron acumulando. Quizás el momento cumbre, el que verdaderamente desató la euforia de los fans, fue el momento en que subieron al escenario para presentar uno de los premios de la gala. Ahí la química, ese ingrediente secreto que los convirtió en una de las parejas favoritas de la televisión, volvió a explotar. Se notaba que estaban cómodos, que se divertían juntos, que disfrutaban de la compañía mutua y que el cariño era genuino. Intercambiaron miradas llenas de complicidad, se hicieron bromas que denotaban una gran confianza y conocimiento mutuo, y por supuesto, desataron la locura en las redes sociales y entre los asistentes. La expectativa era alta, y ellos no decepcionaron. Lo que más llamó la atención, y lo que le da el toque de épico a esta noche, fue el ambiente que se generó. Parecía que el tiempo se había detenido, que los años transcurridos desde el final de Erkénticos no hubieran existido. La conexión entre ellos era la misma, la complicidad, la magia que transmitían, la alegría que compartían, todo estaba ahí intacto, como si el tiempo no hubiera podido hacer mella en ese vínculo especial. Se reían, se abrazaban, se apoyaban mutuamente, se demostraban cariño de manera natural y espontánea, sin necesidad de forzar nada. Y por supuesto, las redes sociales ardieron. Miles y miles de comentarios, fotos, vídeos y mensajes celebrando el reencuentro, la conexión entre ellos, y la alegría de verlos juntos de nuevo. Los fans no podían creer la suerte de presenciar, aunque fuera a través de una pantalla, ese momento mágico y especial que tanto habían anhelado. La nostalgia se apoderó de todos, pero a la vez, la esperanza de volver a verlos juntos se renovó con más fuerza que nunca. ¿Y qué más sucedió en esa noche especial? Pues, por supuesto, hubo momentos de diversión y alegría que contribuyeron a hacer de esta noche un recuerdo inolvidable. Se compartieron chistes, se recordaron anécdotas del rodaje de Erkénticos, episodios divertidos y emotivos que recordaron a todos los presentes la experiencia única que significó grabar la serie. Se notaba que la amistad entre ellos era genuina, que existía un cariño sincero y un respeto mutuo que trascendía lo profesional. Es como si el tiempo se hubiera detenido, y la magia de Pájaro Soñador volviera a revivir, transportándonos a un mundo de ensueño, de romance y de emociones a flor de piel. Pero ¿por qué fue tan importante este encuentro? ¿Por qué generó tanta expectación y por qué sigue siendo recordado con tanto cariño? Bueno, hay varias razones que explican el impacto que tuvo esta noche en el corazón de sus fans y en el mundo del entretenimiento. Primero, porque demostró una vez más que la amistad y el cariño entre Can Yaman y Demet Özdemir seguía intacto, a pesar de los años y de las diferentes experiencias personales y profesionales que habían vivido por separado. Este reencuentro fue una clara demostración de que el vínculo que los une es fuerte y perdura en el tiempo, una amistad basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Segundo, porque le dio una alegría inmensa a los fans, que esperaban ansiosamente verlos juntos de nuevo, aunque fuera en un evento público. Este reencuentro fue como un regalo para todos aquellos que habían seguido su trayectoria, que habían soñado con verlos reunidos una vez más, y que encontraron en esta noche una oportunidad para revivir la magia y la emoción que les había regalado Erkénticos. Fue una noche de celebración, de alegría y de gratitud hacia dos actores que les habían regalado momentos inolvidables. Tercero, porque nos recordó el poder de la televisión, la capacidad que tienen las series y las producciones audiovisuales de unir a las personas, de crear lazos emocionales, de generar comunidad y de dejar una huella imborrable en la memoria de todos. La noche de Can y Demet fue un claro ejemplo de cómo una serie, una historia y unos personajes pueden trascender la pantalla y conectar con el público de una manera profunda y significativa. Además, esta noche épica no solo fue un evento aislado, un simple encuentro casual. Fue, en cierto modo, la confirmación de que Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de haber tomado caminos separados, siempre estarán conectados por el cariño, el respeto mutuo y el recuerdo de Erkénticos. Fue una especie de declaración de intenciones, una demostración de que la historia que construyeron juntos sigue viva en sus corazones y en el de sus fans. Y eso, amigos míos, es algo muy especial, algo que va más allá de lo profesional y que se convierte en un lazo emocional que perdura en el tiempo. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto?
Existe la posibilidad de que vuelvan a compartir pantalla, de que vuelvan a interpretar a una pareja que nos haga soñar. La verdad es que no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto y está lleno de posibilidades, y aunque todos los fans lo deseen con fervor, la realidad es que solo el tiempo dirá si sus caminos vuelven a cruzarse en el terreno profesional. Lo único que podemos hacer es esperar y desear que en algún momento se vuelvan a encontrar, tal vez en una nueva serie, en una película, o simplemente en otro evento especial que nos permita revivir la magia y la emoción que generaron juntos. Lo importante es que, mientras tanto, podamos seguir disfrutando de su talento individual, de sus proyectos, de sus nuevas experiencias y de ese vínculo único que los une. Un vínculo que los ha convertido en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Y mientras tanto podemos seguir recordando esa noche épica, llena de risas, de complicidad, de magia y de emociones a flor de piel, que nos demostró una vez más que a veces la magia sí existe, que los sueños se pueden hacer realidad y que, en el mundo de las series turcas, las segundas oportunidades, los reencuentros y la posibilidad de revivir la magia del pasado, sí son posibles. Así que si eres fan de Can Yaman y de Met Özdemir, si Erkencikus te robó el corazón y te hizo suspirar con cada capítulo, puedes estar tranquilo. Su amistad, su talento, su química inigualable y su legado, siguen vivos y presentes en la memoria de todos. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena celebrar, que merece ser recordado y que nos invita a soñar con un futuro lleno de posibilidades. Pero la historia de esta noche especial no termina ahí. La comunidad de fans, siempre atenta a cada movimiento de sus ídolos, no solo se conformó con celebrar el reencuentro, sino que también se dedicó a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, para tratar de descifrar si había algo más que amistad en su relación. Las redes sociales se inundaron de teorías, de especulaciones y de deseos de que esta pareja, que había conquistado la pantalla, pudiera llevar su amor a la vida real. Por supuesto, esto es algo que solo ellos saben, y que respetamos profundamente. Lo importante es que independientemente de la naturaleza de su relación, el cariño, el respeto y la complicidad que se profesan son evidentes y genuinos. Y eso para los fans es más que suficiente. Además, el impacto de esta noche épica se extendió más allá del mundo virtual. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco del evento, destacando la química entre Can y Demet, la alegría de los fans y la importancia de su reencuentro. Fotografías, vídeos y artículos sobre la gala se multiplicaron, confirmando el fenómeno que habían generado con Erkencikus y el impacto que seguían teniendo en el público. La noche de Can y Demet no solo fue un evento aislado, sino también un recordatorio del poder del fandom, de la fuerza que tienen los seguidores para impulsar carreras, para generar conversación y para crear una comunidad unida por el amor a una historia, a unos personajes y a unos actores. Los fans de Erkencikus demostraron una vez más que su apoyo y su cariño son incondicionales y que siempre estarán ahí para celebrar los éxitos de sus ídolos y para recordar los momentos que los unieron. Y hablando de recuerdos, no podemos dejar de mencionar la banda sonora de Erkencikus, que también tuvo un papel importante en esta noche especial. Las canciones de la serie, que acompañaron los momentos más románticos, divertidos y emocionantes de Sanem y Can, volvieron a sonar en las redes sociales y en los corazones de los fans, transportándonos a ese universo mágico y evocando recuerdos inolvidables. La música, como siempre, se convirtió en un puente que conectó el pasado con el presente, y que nos recordó la importancia de las emociones y de los sentimientos que nos unen. En resumen, la noche de Can Yaman y de Met Özdemir fue mucho más que un simple evento. Fue un reencuentro lleno de magia, de alegría, de emoción y de complicidad. Fue una celebración del amor, de la amistad, del talento y del poder de la televisión. Fue un regalo para los fans, que encontraron en esta noche una oportunidad para revivir la magia de Erkencikus y para soñar con un futuro lleno de posibilidades. Y sobre todo fue un recordatorio de que a veces la magia sí existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Así que si eres fan de Can Yaman y de Met Özdemir, si Erkencikus te robó el corazón y te hizo soñar con el amor verdadero, puedes estar seguro de que esta noche épica siempre estará en tu memoria, como un faro que ilumina el camino y que te recuerda que, en el mundo de las series turcas, la magia, el romance y la amistad son posibles. Bueno, y llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya encantado este recorrido por la noche épica de risas de Can Yaman y de Met Özdemir. Hemos hablado de su reencuentro, de la química inigualable que los une, del impacto que tuvieron en el mundo de las series turcas y de la importancia de su legado.
Hemos viajado en el tiempo, recordado momentos inolvidables y celebrado la magia del amor y de la amistad. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios, contarme qué les pareció este vídeo, qué les pareció la serie Erkencicus, qué momentos recuerdan con más cariño y si les gustaría que hablemos de algún otro tema relacionado con las series turcas, con sus actores favoritos o con cualquier otra historia que les apasione. Me encanta leer sus opiniones, saber qué les interesa y conectar con ustedes, la comunidad de fans más grande y apasionada del mundo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Kan y Demet y revivir la magia de Erkencicus. Suscribirse al canal es fundamental, si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño y dedicación. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y para estar al tanto de todos los estrenos y novedades. Y recuerden, la magia de las series turcas siempre está aquí para ustedes, lista para transportarlos a mundos de ensueño y para hacerles sentir las emociones más intensas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más magia. Chao, y hasta la próxima aventura.